Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a Emilio Palacio, un muy conocido periodista y comunicador. Además fue una de las víctimas de la falta de libertad de expresión y de todo lo que sucedió en el correísmo, y hablaremos con él conjuntamente con Juan Carlos de Granados sobre su visión de lo que sucede en el Ecuador de hoy. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes con todos, un gusto estar con ustedes. Bienvenido también, director Giovanni Ginata, que me encanta poder compartir la tarde juntos. Y le damos nuevamente la bienvenida a Emilio Palacio. Y quisiera preguntarle para comenzar esta conversación, ¿cómo interpreta el momento político que está viviendo actualmente el país? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a ustedes. Siempre es muy grato conversar con su programa y un saludo, por supuesto, también al público que nos escucha. Bueno, yo pienso que era esto casi una cosa ya anunciada, ¿no? Yo creo que si el gobierno no perdía la consulta, luego no iban a poder hacer una constitución. Si quiere le explico luego por qué pienso así. Y si la llegaban a hacer, cosa que no, repito, no creo que luego hubieran perdido la consulta. ¿Por qué pienso todo eso? Y lo dije antes no es que ahora se me ocurre decirlo como viendo ya los resultados, lo hice público. Porque creo que los ecuatorianos lo que le querían decir a Noboa, y se lo han dicho en esta consulta, es, ¿sabe qué? Gobierne usted. Yo ya lo apoyé, yo ya le voté, ya le di mi respaldo. No me pida que yo resuelva los problemas. Resuélvalos usted, que para eso es presidente. No creo que sea un mensaje de rechazo en el sentido de que se tiene que ir Noboa, ni de lejos, nada parecido. Tampoco, por supuesto, es un aplauso al gobierno, es una derrota, es un fracaso muy, muy importante, pero creo que debe interpretárselo de esa manera, en el sentido de un llamado de atención. ¿Sabe qué, presidente? Ya votamos demasiado, ya nos sacaron a las urnas varias veces, yo tengo que trabajar, tengo que familia, cuando no trabajo los domingos, tengo que sacar a mi familia a pasear, tengo que dedicarle cosas a atender asuntos de la casa, arreglar lo que está dañado. Entonces ya no me pida que siga votando, arregle usted los problemas, que bien lo puede hacer. Y yo creo que en eso tiene razón el pueblo. El gobierno no necesita cambiar la constitución, hacer una nueva constitución para avanzar. La necesitamos el país. El Ecuador necesita una nueva constitución a futuro, pero en lo inmediato, para resolver varios problemas urgentes que hay, no es necesario. Y entonces lo que espera el pueblo es ver resultados, y ahí sí lo seguirá el presidente, pero los resultados todavía están, en cierta medida se ha avanzado, pero obviamente que hay cosas que todavía están muy incompletas. Y entonces eso es lo que el pueblo, me parece a mí, que ha dado en este mensaje, ¿no? Emilio, aprovechando lo que usted decía, entonces, ¿cuál era su visión con respecto a por qué piensa que no se iba a poder dar la Constitución, no se iba a poder conformar la Constitución? Mire, aquí yo creo que hubo una confusión que no sé, no la entiendo cómo se les pasó por alto. Una asamblea constituyente no es un congreso. Un congreso y una asamblea constituyente son dos cosas completamente distintas. En un congreso usted va a pelear con los demás, pelear en el buen sentido de la palabra. Usted lleva una propuesta, el otro lleva otra propuesta, se discute, se razona, a veces se llega a acuerdos y a veces no se llega a acuerdos, o a veces se llega a acuerdo en una parte pero no en otra, y gana la mayoría. Y la mayoría da el visto bueno al proyecto que se está presentando. Y además también se puede fiscalizar y destituir un ministro. En la Asamblea Constituyente eso no se puede hacer. No puedes hacer una constitución donde esta es la de nosotros y ustedes perdieron. Porque entonces no es constitución, pues pacto social le llamaba Rousseau, que era, nos reunimos todos, nos ponemos de acuerdo en las reglas del juego y ahora sí vamos a jugar, pues. Es decir, es como que si
se reúne en Barcelona y Emelec lleva su reglamento para el partido y como tiene, no sé, más personas, más plata o más público, este es el reglamento. Y el otro dice, yo no, a mí no me gusta ese reglamento. Ah, bueno, a mí qué me importa, tienes que jugar con... No, los dos tienen que estar de acuerdo con el reglamento. Los dos tienen que estar de acuerdo con las reglas del juego, porque son eso, reglas del juego, reglas de la política. Mire usted la historia de las constituciones, la constitución de Norteamérica, que es la que yo tengo más cercano, fue una negociación, se tuvieron que poner de acuerdo y fue aprobada casi por absoluta unanimidad. A última hora apareció una discusión de si debía haber o no debía haber una declaración de derechos y había unos que decían no tiene que haber y tenían buenos argumentos para hacerlo. Los otros decían no, tiene que haber y tenían buenos argumentos. Al final dijeron, bueno, mira, pongamos la declaración de derechos porque nosotros queremos que ustedes estén satisfechos con la Constitución. Y lo hicieron y se pusieron de acuerdo. Y ahí, a partir de allí, se han dado discusiones, debates. Usted está viendo lo que pasa en este momento en Estados Unidos. Esto de aquí ya parece casi un país latinoamericano, como se pelean entre los políticos. Pero hay un marco común, que se pusieron todos de acuerdo. A veces alguien no lo quiere respetar. Bueno, eso es otra cosa. Pero una asamblea constituyente no es para discutir lo que a mí me parece que debe hacerse. Es para ponernos, a ver, sentémonos a ponernos de acuerdo en las reglas del juego. Y eso no se iba a poder dar, porque cada uno iba a ir con su proyecto. Y no dos bloques, no es que los correístas y los gobiernistas, no. Es que eran los correístas, los gobiernistas, los anticorreístas número 1, los anticorreístas número 2, los anticorreístas número 3, porque ahora hay un montón de grupos y de gente que es anticorreísta, pero que le hace la guerra a Noboa como que si fuese peor que Correa. Entonces no iba a haber acuerdo. Y les repito, suponiendo que se hubiese llegado a imponer una mayoría, luego había que ir a la consulta y los que perdieron hubieran armado un escándalo y el pueblo hubiera dicho, bueno, yo no sé de constituciones, a mí no me pregunten eso, y le hubieran dicho que no. Pasó en Chile. O sea, desde el punto de vista técnico, yo creo que... Esa historia fue una pérdida de más de un tiempo. año de tiempo. Claro, desde el punto de vista técnico creo que sí tiene una oportunidad de mejora la Constitución vigente desde el 2008. Y la pregunta es, en el Ecuador, considerando que sí, ese es mi punto de vista, si hay una oportunidad de mejora, en el Ecuador podríamos llegar alguna vez a algún acuerdo de ese tipo como el que usted menciona. A ver, yo creo que la Constitución no hay cómo mejorarla. Yo creo que se necesita una nueva Constitución. Comencemos por ahí. Ahora, hasta tanto se haga una nueva Constitución, efectivamente se pudo haber intentado algunas reformas constitucionales. Pero lo que pasa es que el presidente ya esa posibilidad ya la descartó. Le dijeron que no puede ahora ir a decir, bueno, sabe que de todas maneras yo quiero reformar la Constitución. Le van a decir, estás haciendo trampa, pues. Perdiste y ahora quieres meterla, lo que no entró por acá, quieres meterlo por acá. Me parece haberle entendido una declaración del presidente que va a mandar una nueva reforma con respecto al tema de las bases militares. No sé si estoy entendiendo bien o no el mensaje que escuché. Si es así, le van a decir, ¿sabe qué? Ya te dijimos que no. Y sería absurdo que insista en eso. Y si usted me permite, paréntesis, en el Ecuador nunca hubo una base militar norteamericana, nunca. Lo que había era una autorización a la Fuerza Aérea Norteamericana para que aterrice en la base ecuatoriana de Manta. Para que utilice unas oficinas donde eran, eso sí, que era como una especie de consulado, ahí no podía entrar nadie porque era terreno de los norteamericanos, y no para traer aviones militares, ni de combate, ni de soldados, sino aviones radares que lo que detectaban eran las lanchas que llevaban cocaína, le avisaban al gobierno, a la policía, y la policía intervenía. Si la lancha salía de las aguas territoriales ecuatorianas, entonces ahí sí intervenían los norteamericanos.
No era contra la delincuencia, porque en ese momento la delincuencia no era el problema que tenemos ahora, era Correcto. contra el narcotráfico que si entraba al Ecuador se iba a convertir en delincuencia, que es lo que efectivamente ocurrió. Ahora ya el problema es otro. Y yo creo que esa es una de las cosas que habría que discutir. El centro sigue siendo capturar cocaína y dinero de la cocaína, o el centro es capturar metralletas, balas, asesinos y sicarios, porque veo que el gobierno sacó un listado de logros, no sé cuántos millones de dólares que le han quitado a los narcotraficantes, como que si eso les importara algo a ellos, le suben el precio a la cocaína y siguen ganando la misma cantidad de plata o más que antes. La cocaína es un gran negocio porque está prohibida, Así porque es. está perseguida penalmente. Entonces nosotros no vamos a arreglar el problema ahora como en aquel momento sí lo estábamos solucionando. Al controlar el narcotráfico estábamos impidiendo que entre la delincuencia, pero ya entraron. Entonces ahora ya no es la cocaína, ahora son los sicarios que van a una moto y matan y violan y secuestran y hacen lo que les da la gana. Eso es lo que deben combatir. Porque en el día a día los ecuatorianos, y eso es algo que hemos mencionado aquí en otros programas, lo que nos afecta a nosotros es lo que acaba de decir Emilio, es la extorsión, la vacuna y el sicariato. El tema del narcotráfico evidentemente está conectado, pero ese es otro problema. Pero el que nos tiene partidos localmente es que los comercios cierran porque los pobres tenderos o el que tiene una peluquería o lo que sea, vienen y le cobran una vacuna y en algunos casos inclusive vacunas imposibles de pagar, que no lo acabo de entender, y uno ve Guayaquil, por lo menos en la ciudad que yo más me muevo, Guayaquil, San Brondón, Durán y Daule, montones de locales a pie de calle cerrados. Es decir, gente que deja de poder producir para su familia porque los extorsionadores son tan torpes que inclusive matan a la propia gallina. O sea, no tienen ya a quién cobrarle. Entonces, eso es lo que nos tiene partidos aquí. Y hay una cosa, los grupos narcotraficantes nunca mezclan el asesinato y la violencia con el tráfico de la droga. Son dos departamentos separados del negocio. En Colombia, ustedes recordarán que Pablo Escobar, él directamente manejaba el tema de la cocaína, cuántas toneladas van por acá, van por allá, pero para cuando se trataba de matar, de asesinar, él no intervenía. Tenía un señor que se le decían el Popeye, y él lo único que le decía, ¿sabes qué? Hay que deshacerse de fulano de tal. Y Popeye veía cómo lo hacía. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera eso estaba compartimentado y los servicios de inteligencia de la DEA o de la policía colombiana persiguiéndolo a Pablo Escobar muy difícilmente llegaban donde los sicarios. En el Ecuador es lo mismo, con un agregado a eso. La gran mayoría de las vacunas no la están haciendo los narcotraficantes. Lo que está ocurriendo es que como ven que se puede vacunar, unos señores del barrio, buenos, malos, algunos muy mal encarados, ¿por qué no pedimos nosotros vacunas? Y andan pidiendo vacunas, como la gente no denuncia, como la gente tiene miedo, si le sale el juego, le sale. Entonces cobran, y si no le sale, pues no le salió. A veces ponen una bomba para ver si lo asustan, pero ya no es solamente un problema del narcotráfico, es un problema que se ha extendido. Eso es lo terrible que significó lo que hizo Correa al sacar los militares norteamericanos de la base ecuatoriana de Manta. Permitió que las bandas narcotraficantes entren al Ecuador y al entrar vinieron con todas las enfermedades que los acompañan. La de la droga, por supuesto, pero además la de la violencia. Y como hemos entrado a este terreno de la inseguridad ciudadana, veo en las noticias el testimonio de Marcelo Lazo sobre el asesinato, magnicidio de Fernando Villavicencio. ¿Qué opina sobre ese proceso judicial que está en la Fiscalía? Mire, desde que salió lamentablemente la fiscal, en la Fiscalía ya no se sabe qué puede pasar de cualquier cosa. Lo que es evidente
lo que es evidente, y no sé, no creo que nadie haya caído en esa ingenuidad, en esa trampa que nos están poniendo, es decir, que Guillermo Lasso, que antes decían que era el jefe de los de la mafia albanesa, Guillermo Lasso, imagínense usted. ¿Por qué? Porque querían tumbarlo, lo querían dar un golpe y entonces inventaron semejante barbaridad. Ahora le están diciendo que él fue el que lo mató, pero ¿a quién se le ocurre en la cabeza eso? Todos saben a quién no le convenía que Fernando Villavicencio llegue a la presidencia. La defensa que hacen algunos mafiosos es, bueno, pero es que al matarlo a Fernando Villavicencio no, nos hicieron daño a nosotros. Quizás electoralmente, supongamos eso, aceptemos esa hipótesis. Lo que pasa es que ellos lo que no podían permitir es que llegue a la presidencia. Ese era el terror que tenía. No era un problema de si ganamos o perdemos, cuántos votos sacamos. Era un problema, este hombre no puede llegar a la presidencia porque nos persigue, legalmente hablando. Y por eso lo mataron. Son los que salieron ganando. El que salió ganando no se mide en quién obtuvo más votos, sino quién se benefició con que no sea presidente un hombre que estaba dispuesto a perseguir a las mafias donde hubiese que perseguirlas. Volviendo un momento al tema de la seguridad y hablando de cifras, el Universo de hoy publica una tabla que se refiere a la evolución de los indicadores de seguridad 2023-2025 y evidentemente en algunos indicadores han mejorado las cifras, más que mejorado el impacto o los resultados han sido mayores entre el 2023 y el 2025. Por ejemplo, en cabecillas capturados ha subido, en dotación de equipos hay más equipos entregados, a pesar de que me parece que todavía es insuficiente. La incautación de droga, lo que mencionaba Emilio, ahora en 2025 la afectación económica se habla de 1.024 millones de dólares de droga que ha sido incautada. El número de secuestrados ha aumentado, así también el número de liberados. Las cifras de extorsión son enormes, se habla de montos exigidos muy importantes y la incautación, y una cosa que me llama la atención, por ejemplo, en la incautación de armas de fuego, en el periodo del 2025 estamos hablando de armas largas 7.643 y armas cortas 13.189, es decir que la cantidad de armas que circulan, y esto es lo que se ha agarrado, lo que no se ha agarrado pues debe ser muchísimo más, evidentemente, la cantidad de arma ilegal que circula en el país es una locura. Entonces, esto es un tema que realmente se ha desbordado. Bueno, las cifras demuestran que el gobierno está haciendo su esfuerzo. Correcto. Y que la policía lo está haciendo y logra resultados. Lo que pasa es que no logran resolver el problema de la violencia. Correcto. No podemos decir, están sentados durmiendo la siesta, no, están en las calles, están peleando, jugándose la vida y logran resultados. Pero no hay la estrategia adecuada o las condiciones adecuadas o simplemente pelear contra la violencia de la delincuencia cuando ya se instaló el narcotráfico es una pelea a largo plazo, no es una pelea a corto plazo. Yo creo que el pueblo lo entiende y el pueblo por eso es tolerante con Noboa, a diferencia de la Corte Constitucional, que esa en cambio pone palos a cada rato y esa sí es responsable de lo que está pasando, porque se pudo haber logrado mucho más. Y quién sabe, a lo mejor hubiéramos reducido las cifras de la violencia, pero con esa corte que está preocupada de cualquier cosa menos de salvarle la vida a los ecuatorianos, es imposible lograr nada. Claro, pero ese es el esquema constitucional que está vigente, ¿no? Que le da esa preponderancia a las decisiones de la Corte Constitucional. Todo termina en la Corte Constitucional. Y un poco yo me pongo, y esto lo he repetido en algunas ocasiones en este programa, en los zapatos de los jueces constitucionales. Es decir, ellos juegan y deciden, y sentencian y fallan con esa legislación que es la constitucional. Entonces, más allá de que puedan equivocarse como todos nos equivocamos, esa es la legislación sobre la cual fundamentan sus decisiones. Entonces, ahí es cuando regresamos a este tema constitucional y que hay que priorizarlo, más allá de que suena un tema técnico y etéreo y filosófico,
hay que priorizarlo y tal vez por eso soy un poco insistente en que eso debe estar dentro del plan de gobernabilidad del país. Hay muchas cosas que deben estar dentro de los planes del país. La pregunta es si los podemos hacer o no, porque uno puede tener una necesidad urgente. A lo mejor usted necesita un trasplante de un órgano, pero no lo puede hacer porque no hay donante. Entonces, ¿usted qué hace? No es que lo necesito, no, pues esperemos. A ver, ¿cómo hacemos para prolongar la vida de este hombre hasta que tengamos el órgano adecuado para trasplantar? Yo creo que el Ecuador está en esa situación. Tenemos que sacar esa barbaridad de ese mamotreto que hicieron en Montecristi, pero en este momento no hay condiciones para hacerlo. Entonces tampoco podemos decir, entonces no hay nada que hacer. No, hay cómo hacerlo, hay cómo funcionar y el gobierno lo ha demostrado. Ha logrado montones de cosas, ha avanzado en una serie de terrenos, ha tenido una serie de aciertos. Yo no quizás todas mis anteriores explicación podría parecer pesimista con respecto al gobierno, pero yo creo que es un gobierno que ha trabajado bastante bien, ha logrado muchas cosas. Lo que pasa es que de vez en cuando mete la pata, no sé quién lo asesora y hace una barbaridad que es como que, bueno, no sigo por ahí. Entonces, pero déjeme decirle una cosa. Ecuador no tiene constitución, ¿eh? No, a ver, no nos engañemos. Decimos que hay una constitución, como de la dictadura militar de los años 70 dijo, ¿no? La constitución está vigente en tanto y en cuanto no atente contra los objetivos de la revolución. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Está ahí, ojalá tratemos de cumplirla porque tampoco podemos dedicarnos al caos y a la anarquía. Pero eso no tiene valor constitucional. León Roldós lo dijo. Ese texto que sometieron de consulta al pueblo ecuatoriano no es el texto que elaboró la Asamblea. Es nulo, por tanto, ese es el resultado. Y la redacción del texto que quedó no lo hicimos los asambleístas, lo hicieron entre Alexis Mera, unos cuantos españoles que los trajeron pagándoles una fortuna y algunos ingenuos como Alberto Acosta que durante un tiempo se prestaron para ese juego, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante decir esto? No porque, entonces no hay constitución, hagamos lo que les dé la gana. No, yo no estoy diciendo eso. Pero quiero recordarle que cuando el Ecuador aprobó la dolarización, en la Constitución decía la moneda oficial del Ecuador es el sucre. Violamos la Constitución, una Constitución que fue aprobada legítimamente, no un mamotreto que nos metieron de contrabando. Esa Constitución estaba vigente. Pero el país, el pueblo, la gente, todos dijimos, bueno, la realidad nos desbordó. Tenemos que aprobar la dolarización porque si no este barco se hunde. Entonces, lo mismo debería razonar la Corte Constitucional. Sí, bueno, a lo mejor no es exactamente la letra, pero pero necesitamos hacer algo. Y la verdad es que hay argumentos para una cosa porque ese es el problema de esta Constitución. Que si usted quiere demostrar que es de día, tiene artículos para demostrar que es de día. Pero si usted quiere demostrar que es de noche, tiene artículos para demostrar que es de noche. Entonces ellos sacan un montón de artículos y no mencionan los otros. Y así hacen barbaridades como la de autorizar un juicio político ilegal para destituir un presidente elegido en las urnas por el pueblo ecuatoriano. ¿Qué me vienen a decir esos señores que están defendiendo la Constitución? Están tratando de romper ese mamotreto que ellos dicen que está vigente. Pero, por ejemplo, ahí, Emilio... Lo que tiene que hacer Noboa es buscar el límite, hasta dónde puede avanzar, hasta dónde puede presionar. Y si el pueblo presiona, la Corte se asusta, señor. Lo que no puede hacer Noboa, eso sí tampoco, pues es él ponerse al frente de una marcha. Eso es ridículo. Esa presión tiene que ser del pueblo, no del presidente dirigiendo marcha. El presidente no está para eso. Cuando la querían sacar a la fiscal general y convocamos a marchas en Quito, yo estuve en una de ellas, fui para allá, pero éramos nosotros, no le pedimos a nadie del gobierno que intervenga.
si hubiera ido el presidente a esa marcha, se hubiera desvirtuado lo que estábamos haciendo. Entonces, Claro. lo que el presidente debió haber hecho es dejar que el pueblo sea el que se pronuncie. No lo hizo, ahora le va a costar más, ahora va a ser más difícil. Eh, Buena noticia. Creo que Enrique Herrería es un hombre que puede encontrar los caminos para a Un esa excelente banda, nombramiento. excelente Sí. nombramiento, a esa banda de ideólogos del derecho que no puedan hacer todo lo que pueden hacer, o lo que quieren hacer, mejor dicho. Y también es muy bueno, y lo he mencionado ya también en otra oportunidad, el nombramiento de Galo Lara. ¿Por qué? Porque ahí vamos a otro problema del gobierno. El gobierno hasta hace 3 días, cuando lo pusieron a Galo y a Enrique Herrería, era un gobierno de todos, sí señor presidente, sí señor presidente. Jovencitos, amigos del presidente, la juventud es fundamental. La juventud tiene una generosidad y una fuerza que nosotros los viejos ya no tenemos. Pero no puedes decir, bueno, encárguense ustedes. Los jóvenes tienen que contar con la colaboración de los viejos, porque tienen experiencia, han vivido, Así es. conocen el alma humana. Y entonces, meterlo a Galo Lara, que estuvo en la cárcel de La Roca, que lo llevaron y lo arrastraron con cadenas, que le patearon a la esposa y le hicieron a tener un aborto. Esa experiencia no la tiene nadie en el gobierno. Nadie la tiene en el gobierno. Y hay que haber soportado a una dictadura y a un régimen totalitario para saber lo que es eso. Y Enrique Herrería peleó también contra el correísmo. Y varias veces, estuvo en varias jornadas de lucha. Entonces, sabemos que gente que no les tiemblan las piernas y que tienen su propia cabeza. Y entonces le van a decir al presidente, sí, presidente, eso está muy bien. No, señor presidente, yo no estoy de acuerdo. Eso creo que usted está equivocado. Así es. Los demás, no veo a ninguno que tenga esa actitud. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el distinguido periodista Emilio Palacio y hemos hablado sobre su visión de lo que ha pasado o lo que está sucediendo ahora en materia política en el país. Emilio, considerando su experiencia internacional y también su relación con los Estados Unidos, quería desviarnos un momento del ámbito ecuatoriano, a pesar de que sí tiene una relación, lo que vamos a hablar con el Ecuador, y es lo que está pasando con respecto a Venezuela. El hecho de que el presidente Trump ha parqueado, por decirlo en términos coloquiales, un fuerte contingente naval y también de aviones, de portaaviones, al pie de Venezuela. Entiendo que ayer han habido un sinnúmero de vuelos, algunas aerolíneas han dejado de volar a Venezuela por precaución, como Iberia, por ejemplo, y entiendo que ayer hay un sinnúmero de vuelos de estos aviones militares que han pasado cercano al territorio venezolano. ¿Cuál es su visión de esto y qué se puede esperar en el futuro de Venezuela? Cuando el gobierno norteamericano estaba Barack Obama en la Casa Blanca, envió a un equipo con comando a Pakistán, entraron en 2 helicópteros, lo agarraron a Osama Bin Laden, se lo llevaron y lo ejecutaron. Todo el mundo aplaudió, todos aplaudimos, porque no había otra solución para un terrorista de esa calaña. Si hiciesen lo mismo con Maduro, yo haría lo mismo, aplaudiría que eso de que la autodeterminación y toda esa historia están muy bonitas, pero en Venezuela la gente se muere de hambre,
las familias se han destruido, hay chicos que han tenido que salir huyendo, dejando a su madre, algunos dejando a su esposa o su esposo, y eso no podemos ser indiferentes. El problema es que eso en Venezuela yo lo veo muy difícil de hacer, porque Osama Bin Laden era un terrorista que tenía, en esa casa había 40 personas, 30 personas, quizás hasta menos, no tenía mucho armamento, era un grupo casi insignificante desde el punto de vista numérico, aunque sean de una capacidad de hacer un daño espantoso. Maduro es el presidente de un país, tiene el ejército, tiene la Fuerza Armada. Claro que las Fuerzas Armadas norteamericanas pueden decir, bueno, nosotros les ganamos. Está bien, pero entraron a Afganistán y se tuvieron que salir. Entraron a Irak y se tuvieron que salir. En Panamá entraron porque ya la gente no lo aguantaba a Noriega, pero si se quedaban un poquito más, yo creo que las cosas se le iban a poner feas. Y era otra época. Correcto. Ronald Reagan era un hombre que de todas maneras, o era Bush padre, que tenía una imagen internacional respetable. Trump ha creado ha destruido la imagen de Estados Unidos a nivel mundial. Y yo mucho me temo que si entran, primero va a haber un montón de muertos, y eso ya va a ser un problema. Mire usted que ya creo que van como por 40 muertos en esas lanchitas que las bombardean. Dicen que son narcotraficantes, pero no dan los nombres, no dicen cuántas toneladas llevaban de cocaína, en fin. Entonces yo lo veo muy difícil. Y hay una cosa que me llena de preocupación, pues 8 o 10 barcos de guerra, el mayor barco de guerra de Estados Unidos en las costas de Venezuela. Si va a entrar un comando, ¿para qué llevan todo ese aparataje? Bailey y otros periodistas dicen de que lo que estamos viendo aparentemente es un show, ¿no? Un show que se nos está diciendo de que van a deshacerse de Maduro, pero que yo también creo lo mismo, lo veo muy difícil. Porque hay una cosa, pues tú quieres ayudar al pueblo venezolano, no le quitas el TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos para que se tengan que ir a dónde? Esa dictadura. Porque a Venezuela no se pueden regresar. ¿Y dónde más se van a regresar? Claro, esa es la pregunta. Porque nadie quiere regresar a Venezuela. Pero no les queda otra porque Estados Unidos los echa y ningún país los va a recibir. Además, muchos de esos no tienen pasaporte, porque como ya tienen un tiempo acá, se caducó el pasaporte, o algunos salieron huyendo sin pasaporte, entonces no les quedará más que huir a Venezuela. ¿Cómo puede ser que tú quieres ayudar a un pueblo? Es como que si quisieses ayudar a los judíos y los mandas a Alemania bajo el gobierno de Hitler. Yo no lo veo. Y además Trump tiene ¿cómo se llama? Enviado especial, es el cargo que tiene, discúlpame que en este momento no recuerdo el nombre, que cada cierto tiempo viaja a Venezuela a reunirse con Maduro, a negociar. La Chevron está en Venezuela. Dicen, la izquierda dice, es que Trump quiere el petróleo venezolano, ya lo tiene. Ya lo tiene, la Chevron está en Venezuela sacando petróleo. Ese no es el tema. Entonces, ha decepcionado mucho. Trump ha perdido completamente el voto hispano en Estados Unidos. Y es por eso, porque ya la gente ve que la gente no está preocupada tanto además por Venezuela, excepto los venezolanos y los que queremos a los venezolanos, que sí somos solidarios con ellos, pero no se ve una decisión, ¿no? Y además hay otras, iba a invadir Panamá, iba a invadir Groenlandia, iba a invadir Palestina, y no pasa nada. Entonces esto pareciera que fuera algo parecido. Sí, iba a anexar Canadá también a Estados Unidos. Ya, también. Pero el mundo está como lleno de inconsistencias. Tal vez en la historia siempre ha habido esas inconsistencias, pero hablemos las del siglo XXI. Tenemos, por ejemplo, este caso que está ocurriendo en Perú con la ex ministra Betsy Chávez, el presidente que está en la cárcel en este momento del Perú por justamente haberse tratado de hacer un golpe de Estado a su favor. Y ella está asilada en la embajada
de México, como nos ocurrió a nosotros con el caso de Glass. Y a mí me parece que el mundo se ha llenado de estos garantismos o está usando mal estos canales que fueron diseñados en otros siglos para defender principios justos y reales. Y ahora vemos a México nuevamente en la escena con casos que no deberían ocurrir. La justicia peruana alega que Betsy Chávez, ex ministra de gobierno del Perú, había fuertes indicios de que podía darse a la fuga y efectivamente pues terminó asilada en esa embajada. ¿Qué está ocurriendo en el mundo con todos estos principios? Bueno, yo creo que los garantistas, que además son una corriente del derecho constitucional, ¿no? Que tienen toda una teoría de que las constituciones tienen que garantizar todo. Yo no creo que ellos sean el problema. Por supuesto que hacen daño. Yo creo que el problema somos nosotros que les hacemos caso. Noboa no les hizo caso. Entró a la embajada de México, lo agarró a armaron lío, dijeron, uy, ya nos vamos a aislar, la ONU nos va a sancionar, no pasó nada. Nada pasó. ¿Por qué? Porque, claro, los tratados internacionales hay que reconocerlo, y si dicen algo con absoluta claridad, no hay cómo violar los tratados internacionales. Pero lo que pasa es que este tratado dice, en una parte dice, no se puede dar asilo a un delincuente, y luego dice, no se puede entrar a una embajada de un país amigo. ¿A cuál de los dos le hacíamos caso? Siempre hay que ver el bien común, y un delincuente, eso no es cualquier cosa, había que entrar y agarrarlo, y invocamos ese artículo porque teníamos la razón. En Perú no conozco a fondo el tema, pero supongo que eran lo mismo. Oiga, este señor está perseguido por la justicia, por favor, ustedes le están dando asilo a un... Ahora, claro, como no conozco a fondo toda la investigación que se haya hecho, no lo podría, no quisiera dar una opinión definitiva, pero los delincuentes tienen derechos. A ver, no nos confundamos. El peor delincuente del mundo tiene derechos. ¿A qué tiene derecho? A un juicio justo, pues. No a que hoy venga, ¿qué quieres, dónde quieres pasar las vacaciones? No, eso no tiene derecho. Tiene derecho a un juicio justo. Y si en el juicio se dice que tiene que ir a la cárcel, o en otro país donde haya pena de muerte te tienen que cortar la cabeza, pues hay que cortarle la cabeza. Porque es lo que tiene derecho a un juicio justo. Tiene derecho a no ser torturado, a no ser abusado, totalmente de acuerdo. Pero es que en Ecuador, ¿dónde está el torturado? Pues porque a cada rato hablan de tortura, y el único caso que mencionaron fue de unos 4 niños que dijeron que Noboa los había mandado a matar. Y la prueba es que un soldado les había pegado en la cabeza. Eso está mal, pero eso no es tortura, eso no se llama tortura. Eso se llama abuso. A ese soldado probablemente habría que quizás sancionarlo, no conozco los detalles, pero tortura no ha habido. Cuando aprobó lo de la guerra Noboa, hubo un montón de gente que salió a decir, se va a ver un derramamiento de sangre por las calles del Ecuador. La única sangre que se ha derramado es lo de los ecuatorianos inocentes. Porque me acuerdo que un policía le pegó un tiro a un delincuente que salía huyendo luego de hacer una maldad. ¿Por qué le disparas desde la espalda? ¿O qué quería que haga? Que salga corriendo, le gane, se ponga adelante y le pegue el tiro. De frente. De frente. Es que los garantistas dicen ridículos y nosotros les hacemos caso. O caemos en esa trampa de decir, no, los delincuentes no tienen derecho. Claro que tienen derecho, pero hablemos de cuáles son los derechos que tienen. Pues. No tienen derecho a andar matando a la gente, no tienen derecho a que la policía los trate con flores y con pañuelitos blancos. La policía tiene que defender los derechos de los ciudadanos.
Y entonces es perfectamente legítimo todo lo que se puede hacer en ese sentido. Pero Emilio, en todos los países del mundo, incluyendo estados en Estados Unidos y países, por ejemplo, europeos, donde hay esta visión progre de que el delincuente pues tiene más derechos que los ciudadanos honestos y que no se los puede tocar pues ni con una flor, esos países están destruyéndose porque si la autoridad no ejerce la ley, no está para poner orden aplicando la ley y haciendo el legítimo uso de la fuerza, y se vuelve una anarquía, resulta que los que pasan lindos son los delincuentes y los ciudadanos comunes se vuelven presos de la delincuencia. Mire estos casos de California que parece chiste, donde pueden entrar ladrones a las tiendas y si uno no se lleva más de tantos cientos de dólares, resulta que puede salir por la puerta y nadie lo puede tocar. Entonces eso ya es el mundo al revés. ¿Aquí pasaba eso también? Aquí también, justamente pusieron un tope, ¿no? Sí. Bueno, el tema es muy amplio, hablemos de Estados Unidos. En Estados Unidos yo no veo que haya una policía que cometa abusos. Yo veo un gobierno que comete abusos. Trump mandó a un tropel de gente al Capitolio, a entrar al Capitolio, murió un policía tratando de defender a los legisladores. Hace pocos días Trump dijo que los demócratas eran subversivos y que eso se tenía que castigar con la pena de muerte. Y entonces al día siguiente el ministro de Defensa lo llamó a un senador que había hecho unas declaraciones en ese sentido. Lo vamos a investigar, ¿eh? Lo vamos a investigar. O sea, lo están amenazando con la pena de muerte a ese señor. Claro que aquí están los woke, los progres y todo lo que tú quieras. El problema es si tú les haces caso. Y acá no se les hace caso. A veces, no digo que no hay caso, por ahí, por acá, en todas partes hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero en Estados Unidos ese fenómeno de que hay en el Ecuador, de que los delincuentes hacen lo que les da la gana y no pasa nada, eso acá no existe. Más bien lo que estamos viviendo es lo contrario, que hay abusos de autoridad, que me recuerdan muchísimo a Correa, son casi idénticos. El otro día Trump le dijo a una periodista Piggy, o sea, cerdita. Yo me acordé de Sandra Ochoa cuando Correa le dijo gordita horrorosa. Por la televisión sale y le pide al fiscal que investigue a fulano de tal. Me acuerdo cuando Correa pidió que me investiguen a mí, pidió que lo investiguen a Galo Lara. Acá yo no veo ese fenómeno de que hay un abuso de parte de la policía o de parte de los delincuentes. De ninguno de los dos. Hay excepciones. Ha habido abuso de las policías y ha habido abuso de los delincuentes. Pero la política preocupante es la que viene de arriba. Sí, y un poco regresando también, o continuando con el plano internacional, el escenario que se produce entre Ucrania y la invasión rusa. Que a mí me preocupa constantemente, pues porque es el enfrentamiento de Europa, que a su vez no quiere ceder ninguna parte de los derechos de Ucrania, porque así empezó la Segunda Guerra Mundial, y por el otro lado, pues un enfrentamiento de dos fuerzas polarizadas, es decir, el Occidente versus el Oriente, más allá de que a veces las potencias del Oriente se hacen las locas con lo que está ocurriendo y dejan a Rusia sola ahí. Pero sí es un escenario complicado a nivel mundial lo que está ocurriendo ahí. Quisiera conocer cuál es su interpretación. Hace varios años yo estaba en Quito y tuve la oportunidad de almorzar con el embajador de Rusia. Ya había caído el comunismo y estaba Yeltsin en el poder. Y este señor, pues como buen ruso, le empezó a dar al vodka. En un momento dado, yo no bebo, soy astemio, se entusiasmó y se puso eufórico y en un momento dado hasta se puso de pie. La madre patria volverá a ser el imperio que merece ser y que nos han engañado y nos han atropellado. Putin quiere volver a ser el imperio de los zares. El problema no es Ucrania. Ucrania es el camino para pasar por allí, para llegar a Polonia y después llegar a la frontera con Alemania y probablemente entrar a Alemania. Eso es una cosa pero espantosa que no se lo está diciendo. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Ya se tomó varias. Es una cosa por paz. Y entonces algunos quieren hacer, como hizo Chamberlain en la Segunda Guerra Mundial, no, digámosle que se quede con esas provincias para que no moleste.
Entonces le regalaron unas provincias a Hitler de Checoslovaquia y regresó Chamberlain que la paz, se ha triunfado la paz. Y después siguió Hitler, donde ahora el gobierno norteamericano o el gobierno ucraniano le ceden a Putin, esperará un tiempito y después seguirá. Se quedará con toda Ucrania, que además Ucrania no es cualquier cosa. Ucrania es el granero de Europa, del mundo. Europa, y quizás no sé si del mundo. Ahí la producción agrícola tienen una tierra maravillosa, espectacular, que da para producir la cantidad. Tú puedes alimentar a 3 Rusias al mismo tiempo con lo que produce Ucrania. Entonces, lo que quiere Putin es quedarse con eso. Ahí no se está defendiendo en realidad Ucrania, aunque por supuesto que yo creo que hay que defender Ucrania. No es que se está apoyando al gobierno de Ucrania, que hay que apoyarlo, por más que sea un gobierno que a mí personalmente tampoco me simpatiza mucho, pues que tenemos, así como hicimos con Stalin, oye, bueno, entre Hitler y Stalin, aliémonos con Stalin contra Hitler. Acá es lo mismo, porque si no Putin llega a Lisboa y llega a Estocolmo. Es decir, es una cosa que ya está cantada. Afortunadamente los ucranianos le han dado tantos golpes, no le han ganado la guerra, pero ha salido muy mal parado. Entonces es muy difícil que su plan tenga éxito, pero no es imposible, no es de ninguna manera imposible. Y el gobierno norteamericano mira todo esto con indiferencia. Los europeos, por supuesto, no pueden mirarlo con indiferencia. Lo tienen al lado. Se les viene encima, ¿no? Pero el señor Trump está preocupado de hacer negocio con Arabia Saudita. Incluso hasta Israel veo que ya como que ya le está molestando un poquito, porque le va a vender a Arabia Saudita un montón de aviones supersónicos, incluso se habla de armas nucleares, y está haciendo negocios con Qatar. Y entonces Netanyahu está, pero que no sabe qué hacer, porque es como que le están mandando el mensaje, sabes que Israel, tú ya no eres... Se le va a su aliado principal. Se nos ha acabado el tiempo. La niña mimada del Oriente Medio. Mejor nos quedamos con Arabia Saudita, que puede poner más orden en esa región que tú. Se nos ha acabado el tiempo, Emilio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. También gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.